Bueno, profe, yo le vengo a hablar sobre la significación del tema que basado en el tema que usted me dio por Carlos Alberto Rincón Castellanos. Yo le vengo a hablar sobre lo que yo creo que es y tra- aparte de eso, yo hice mi propio ensayo y se lo vengo a redactar hoy. Por semántica se entiende que el estudio del significado y el lenguaje del estudio del significado debe dar cuenta el cual es una relación del lenguaje con el mundo y de qué manera se articulan las palabras con la realidad por esa conexión del lenguaje con el mundo. Esto es la articulación de la palabra del mundo, ya que no se lleva a cabo de un modo inmediato, sino a través de su uso significativo de las palabras. Conocemos un significado como capaces de usar palabras. Por ejemplo, el lenguaje nos permite conocer, pensar y hablar. Es la realidad natural o social que nos rodea. Es decir, nos permite aprender, transmitir la cultura generada por la sociedad. Eso fue basado por Octavio Paz. La significación es un conjunto organizado de signos de un código que dependen los factores primero de una convención social o acuerdo social táctico. Un ascenso que permite, por ejemplo, que silla signifique para todos un asiento individual con respaldo y por lo general con 4 patas. Y segundo, de un propósito o de una interacción de querer comunicar algo. En otras palabras, para comunicar algo significativo no basta para expresar un contenido semántico, sino que además es preciso del interlocutor reconozca nuestra intención comunicativa. Esta se divide en diferentes puntos que se van a mencionar a continuación. No obstante, tenemos los niveles de construcción del significado, que es la significación de una construcción que se realiza en 3 niveles. De esta hacen parte el nivel referencial, es la expresión que nos proporciona un conocimiento de realidad y a partir de las percepciones sensoriales elaboramos una presentación conceptual de esta realidad. Una imagen de ella transformamos la realidad en significación. Por ejemplo, se podría pensar entonces que en un nivel significativo de una expresión sea la realidad a la que la palabra se refiere. Sin embargo, esta sería una visión elemental de la referencia y correspondería a una concepción especular del lenguaje. Esto es el lenguaje entendido como un espejo donde la realidad se ve fielmente reflejada. Esta concepción olvidaría algo fundamental, que una imagen de la realidad no es en un modo idéntica a la realidad misma. El nivel lógico, como bien le dije, que son 3. A la representación que hemos elaborado de la realidad la añadimos por categorías intelectuales. Por medio de estas operaciones del pensamiento les agregamos a los significados nociones, el valor del contenido de verdad, nociones de clases, de números, de orden, de secuencias de tiempo, de efecto causado, etcétera. Por ejemplo, un ejemplo de una secuencia de tiempo, por decir, Juan fue al mercado ayer y hoy estuvo en la casa. ¿Dónde se hace la secuencia de tiempo? En el que ayer fue al mercado y hoy estuvo todo el día en la casa. Para no, otro ejemplo, una noción de número, por decir, a Rubén le pagaron 150.000 pesos y fue el mayor beneficiario de los 10 que el gobierno acogió para el programa de cultura, por decirlo así.
A Rubén se le dieron 150.000 pesos, no superior a José, que a José le dieron 50.000 pesos, ya que quedó en la lista de los últimos, por decir un ejemplo. Nivel sociocultural, que ya este es el último para finalizar los niveles. Los significados los significados construidos en los niveles anteriores se ponen en contacto en la sociedad con la cultura y los individuos. Se realiza entonces una configuración semántica que nos permite inscribir los significados en un sistema compartido de valoración y de conocimiento de la realidad. Elaboramos una interpretación cultural en la realidad. Toda unidad semántica es una unidad cultural en una lengua. No hay nada que haya pasado por la cultura, ya que el mundo está en una visión del resultado de prácticas empíricas, prácticas teóricas o operaciones intelectuales. Prácticas empíricas gracias a la experiencia, que son las que va agarrando uno mismo a medida que va como decirlo así, avanzando. No obstante, cuando obtenemos un conocimiento empírico, este se da a partir de que nosotros vamos adquiriendo algo. Por decir, cada vez que me dicen, no vayas por ahí porque ahí hay un hueco y ese hueco tiene puya, pero si yo no hago caso y me voy por el hueco, yo llego y me caigo en el hueco me puyo, ¿verdad? Porque ya me lo dijeron, en el hueco hay puyas, pero ya yo sé que a la próxima ya no voy a ir porque ahí está el hueco y me voy a caer y me voy a puyar otra vez y no paso por ese hueco. En las prácticas comunicativas o llamadas culturales son olvidemos eso que ese sí se me olvidó. Profe, el significado y contexto. Si miramos un diccionario de palabra capital, encontramos que tiene varias acepciones, esencial, fundamental, relativo a la cabeza, bienes, fortuna de los que uno posee, conjunto de todos los instrumentos de producción, ciudad de un estado o reside del gobierno, que cuesta la vida. Para seleccionar una excepción determinada necesitamos ubicar esta palabra en un contexto, es decir, colocarla entre otras palabras utilizadas, pero en un sentido más amplio. El contexto también puede ser marco de referencia con respecto al cual los signos adquieren un significado determinado, es decir, un ejemplo, ya que debemos ubicar esta palabra en un contexto y decir que en este sentido, es decir, concentrarse en un ámbito de una frase. Por decir, la capital de La Guajira, en esta se refiere a Riohacha, y ya decimos, ya no vamos a decir Riohacha, sino que decimos, en la capital de La Guajira, en el día 27 de abril, 27 de abril, por decirlo así, un ejemplo, en la capital de La Guajira, el 27 de abril del 2020, a la 1:15, se presentaron unos hechos turbios tras manifestaciones por falta de alimento a causa de que la población no está abastecida para recibir la pandemia y quedarla en sus casas, ya que el gobierno no está ayudando para este tipo de soluciones. Y ahí ya no decimos, en Riohacha se presentó la manifestación, sino que decimos ya en la capital de La Guajira se presentaron los hechos el día 27 de abril a las 1:15. Otros fenómenos semánticos, adicionalmente de la denotación, de la connotación en las relaciones entre significantes y significados, como se puede presentar otros fenómenos semánticos como sinonimia,
Es el mecanismo lingüístico que nos permite expresar básicamente el mismo significado por medio de distintos significantes. Significante 1, significante 2 y significante 3. En realidad los síntomas que términos cuyos significados son similares o parecidos, no idénticos. Por eso los sinónimos son palabras relativamente intercambiables. Por ejemplo, nefasto, funesto, aciado, desgraciado, etc. Otro ejemplo: acelerar, apresurar, activar, avivar, aligerar, precipitar, apurar. Se acelera principalmente el movimiento de las máquinas al aumentar su velocidad. Se acelera, aumenta la rapidez de un proceso químico o biológico mediante la intervención de ciertos factores. Más sin embargo, no decimos que aceleramos a una persona o a un animal para que ejecuten pronto determinados actos o movimientos, sino que lo apresuramos, aviamos y se activan o aligeran los negocios, actos u operaciones, participan y tienen a menudo el sentido de anticipar o apresurar con exceso la ejecución o terminación de un hecho. Polisemia es un fenómeno lingüístico que nos permite expresar varios significados por medio de un mismo significante. Es decir, observemos los diferentes significados de las siguientes expresiones: la raíz de un árbol, la raíz de un diente, la raíz de un mal, la raíz de la cuadrada de 25, la raíz cuadrada de 25. Cortar la raíz, esa costumbre. Ahí hablamos de raíz, ¿verdad? Pero si bien hablamos que cuánto es, por decir, la raíz de un árbol, usted sabe que es lo que es donde el árbol se apoya para de ahí toma el agua, toma todo para que la planta crezca. Si decimos la raíz de un diente, ya no vamos a hablar de esta parte, sino que hablamos de la que tenemos acá arriba, que es lo que está acá anclado a la encía. Si decimos la raíz de un mal, es cuando por decir otro ejemplo, cuando uno dice uno tiene que cortar la culebra de la cabeza, o sacar la raíz del problema, o ir al punto, porque uno dice no, en ese lado no vamos a conseguir nada, hay que ir directamente. Por decir, tenemos un problema con una familia ya, pero ya no vamos a ir a decir no, vamos a hablar con el tío o vamos a hablar con el primo, no, sino que decimos, tenemos un problema, por decir, con un señor, y ya no vamos a ir a hablar con el sobrino, con el nieto, sino que vamos a decir, vamos a ir directamente a hablar con el señor, a ver qué el señor que nos da o que nos dice cómo podemos solucionar el problema y esas cosas. La raíz cuadrada de 25, 5 por 5, 25, que esa es la raíz cuadrada, pero ya no se habla de la misma raíz. Y esos son los otros significados. Antonimia es una relación de oposición que existe entre términos y expresiones cuyos significados son contrarios o excluyentes. Esta noción de contrario se define como una relación a los términos complementarios vivo, muerto, macho, hembra, hablar, callar, y con relación a los términos recíprocos comprar, vender, dar, recibir, enseñar, aprender, arriba, abajo. El cambio semántico. Todas las lenguas naturales son organismos en constante cambio, en permanencia, evolución. Las comunicaciones lingüísticas constituidas por hablarle, que se comunican por un mismo idioma, hablantes, oyentes, ideales, solo son homogéneas desde un punto de vista teórico. Esa uniformidad
procede de una idealización de la práctica en la realidad. Podemos construir básicas como 4 formas de variación dentro de un lenguaje individual, social, temporal, geográfica o espacial. Y cada una de estas forman una variación de manifestar en los distintos niveles de la lengua. Por ejemplo, los desplazamientos. El fenómeno de la traslación o transferencia de un significado de gran importancia a una dinámica del uso de la lengua. Muchas veces una palabra es usada con un significado. Por algunas razones es diferente que el significado habitual o literal en un caso específico de situación o figurado. Sucede en una metáfora tanto literal como popular o coloquial. Bostezo de la tierra de las cavernas, una luna de pergamino, la pandereta, la torre de la cabeza, un camello, un trabajo, un sardino, un joven, ser muy perro, un hombre mujeriego, ser muy perro. Perdón, ahí me enredé. Bostezo de la tierra, las cavernas, una luna de pergamino, la pandereta, la torre, la cabeza, un camello, un trabajo, un sardino, un sardino, un joven, ser muy perro, un hombre mujeriego. La ampliación. Este fenómeno ha sido denominado también extensión y consiste en emplear una palabra que inicialmente tenía un significado más preciso o restringido a un ciento más amplio. En este caso, por ejemplo, de palabra armario, inicialmente solo se designaba un lugar para guardar armas, pero actualmente es un mueble para guardar ropa o objetos personales como colonia, uso personal, cremas, ropa, etc. Dejen en paz a ese lo mismo ha sucedido con cristiano. Dejen en paz a ese cristiano. Paquete, un paquete contable. Pila, una pila de golpes. Video, me montó tremendo video. Carreta, no me eches tanta carreta. O mentira, o parla. Toalla, arrojar la toalla, etc. La disminución, el mecanismo contrario de la ampliación, la disminución o restricción del significado de una palabra se produce cuando la atención del hablante se concentra en un significado particular dentro del alcance referencial de la palabra. Es lo que ha sucedido con palabras como apetito de cualquier deseo o apariencia irresistible, cantidad de una cifra indefinida a un gran número de algo, tipo, solo para referirse a una persona o individuo, carro, casi siempre un automóvil, etc. Ya, profe, de ahí terminamos.